Bueno, pastor, ¿y qué decir cuando algunos afirman que en la Biblia no dice nada de Jesús entre los 12 y los 30 años e incluso que viajó a la India a estudiar ocultismo? Esa sí es una verdadera fábula. Eso sí es un auténtico mito. Porque sucede que la Biblia dice todo lo que hizo Jesús entre los 12 y los 30 años. En primer lugar, cuando cumple aquella edad mencionada, que entra a la pubertad, tiene su bar mishvah en el templo. Y entonces el evangelista Lucas dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. No se fue a la India, se fue a Nazaret. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Y cómo podría saberse que crecía en sabiduría y en estatura? Oiga, lo veían crecer físicamente, si se encontraba por allá en la India, bueno, quién sabe qué otro lugar como el Nepal, o alguna cosa parecida. Ahora, el mismo Lucas nos da otro dato concreto. Fue a Nazaret donde se había criado. Está claro dónde se crió. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. Oiga, crecía en estatura y en sabiduría y todos los sábados iba al culto de la sinagoga por costumbre. ¿Y cómo podría estar en la sinagoga de Nazaret si se encontraba en Bombay o en Sri Lanka o quién sabe dónde por allá estudiando budismo, meditación trascendental, yoga o Hare Krishna o alguna cosa de esas? Bueno, pero es que en el Evangelio de San Marcos hay un dato más concreto. Jesús salió de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero? Oiga, aquí se nos dice el caso concreto de que era carpintero Jesús. No hijo de un carpintero solamente, sino que él mismo ejercía la profesión de su padre adoptivo o putativo, que era José. Pero ¿a qué horas aprendió a manejar escoplos y garlopas y serruchos y a echar viruta a la basura y todas esas cosas, si se encontraba por allá meditando trascendentalmente en el Himalaya, aprendiendo cosas en una región del mundo que en esa época no tenía ningún contacto con el Oriente Medio? Bueno, a mí me parece sinceramente que esas cosas son esfuerzos por tratar de nivelar a Jesucristo en la mediocridad de todos los hombres. Y ahora, que Jesús no había estudiado ni en Oriente ni en ninguna otra parte, queda claro en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor va a Jerusalén y observa lo que se dice. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? No se dice que un viejo rabino de venerable barba blanca se levantó y dijo, es que como este muchacho, Chuchito, se ganó una beca del ICETEX y se fue en un intercambio por allá a hacer, aunque fueran unos cursos de verano en Ceilán, para estudiar Ramayana y cosas por el estilo, como la reencarnación, etc. Añade Juan, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Y aquí queda claro que el que lo envió está detrás o encima del enviado. A mí me parece que lo que están tratando de hacer es que, nivelando a Jesús con el resto de los hombres, llevamos a la androlatría a la especie humana. La más burda forma de la idolatría, que es la adoración del hombre mismo. La criatura creyendo ser el creador. En el misterio de la encarnación de Jesucristo, no es que el hombre sube a Dios, sino que Dios baja a hombre, por decirlo de alguna manera. No que la criatura se hace creador, sino que el creador se hace criatura. Pero claro, hoy están vendiendo ideas como los dioses atómicos, que así como en un átomo del uranio está toda la esencia de ese metal, entonces en cada partícula de la creación está toda la esencia divina. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está en todos los lugares, pero no en todas las cosas. Y por supuesto, Dios no se puede clonar a sí mismo. Dios no puede crear deoclones o clones divinos. La idea, principalmente de la nueva era, es enseñar. Si Jesús lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y que cada uno se convierta en su propio Cristo.
que alcance lo que llaman la cristificación de la persona humana. Eso es un absurdo. El único Dios verdadero no adora a otro ser, sino que recibe la adoración de sus criaturas. Punto final. ¿En qué queda entonces la imagen de Jesús a la que se ha acostumbrado la gente? Pero no toda la gente. Porque recuerde que la cristiandad hay una rama completa que somos los protestantes o reformados o evangélicos que no rendimos culto a imágenes de ninguna naturaleza. Por lo tanto, no nos afecta en lo más mínimo que se mire a Jesús de uno o de otro modo, porque se trata simplemente de representaciones artísticas. A través de la historia, en muchos lugares, de acuerdo con la cultura, la raza, el medio ambiente, se han intentado aproximaciones humanas a Jesús. Los ortodoxos, por ejemplo, en su iconografía, lo representan prácticamente como un héroe homérico de la Odisea o de la Ilíada. Los romanos, como es lógico, lo latinizaron, y eso encuentra su máxima expresión en el Jesús de la Última Cena de Leonardo da Vinci. En Holanda, para hablar de las grandes escuelas del centro de Europa en cuanto a pintura, Holbein nos acostumbró a quizás la imagen más popular de Cristo, que es ese Jesús nórdico, atlético, zarco, rubio. Bueno, todo sería Jesús menos uno indoeuropeo o ario. Los coptos en Egipto, en Libia, en Eritrea, etcétera, han dibujado un Jesús de raza nilótica, que son aquellos de característica racial muy fina, pero con la tez negra. La idolatría ha salido beneficiada con las variadas imágenes de Jesús que se utilizan para fines religiosos. Pero Dios no es antropomorfo, aunque su Hijo se haya hecho hombre y haya sido uno de nosotros. Hay que entender lo que el propio Jesús enseñó a la samaritana. Dios es espíritu, y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Las imágenes están literalmente prohibidas en las Sagradas Escrituras. El mandamiento dice expresamente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las honrarás. Ahora, en cuanto a la apariencia humana de Jesús, que la tuvo, por supuesto, porque era un hombre como todos nosotros, es muy difícil hacer precisiones. Entre otras curiosidades, porque después de la resurrección, su cuerpo fue transmutado, su cuerpo fue transformado, su cuerpo fue cambiado, hasta el extremo de que las piadosas mujeres que fueron al sepulcro y lo vieron resucitado, no lo reconocieron de entrada. Unos discípulos que iban por el camino de Maús, con quienes Jesús anduvo un largo trecho, tampoco lo pudieron reconocer. Cuando se aparece estando cerradas las puertas en el aposento de Jerusalén, donde están reunidos los apóstoles, ninguno puede creer que es el Señor. Es necesario que Tomás lo toque y se dé cuenta de las llagas que tiene para constatar que ese ser diferenciado ya, que ha pasado a un estado superior de materia espiritualizada, por decirlo de alguna forma, es el mismo Jesús de Nazaret que estuvo con ellos 3 años. Me parece que en esto nosotros debemos, como siempre, atender las admoniciones del apóstol San Pablo. Observa lo que él dice a los Corintios: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Atención, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, bajo criterios humanos, ya no lo conocemos así. Entonces me parece que nosotros no debemos entrar en el terreno de estarnos imaginando que ahora cambia nuestra fe porque cambian imágenes más o menos convencionales de Jesús. Entre otras cosas, porque Jesús es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y como lo vio Juan en su visión de Apocalipsis, es indescriptible en términos humanos. Así son las cosas simplemente.